Un cordial saludo para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Javier Cuadros y junto con el doctor Ricky Benavides le damos esta calurosa bienvenida en este evento académico organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El día de hoy tenemos el inmenso honor de contar con el destacado profesional del derecho desde Colombia, el doctor Ronald Sanabria. Eh, el doctor es experto en derecho probatorio y el día de hoy nos va a hablar sobre la prueba ilícita. Antes que nada, pues como comunidad universitaria queremos extenderle un agradecimiento profundo al doctor Ronald Sanabria por estar aquí presente y esperemos pues que todos los que están aquí presentes pues podamos deleitarnos de su maravillosa exposición que seguramente lo va a hacer así. Bien, unas indicaciones antes de empezar. El doctor va a realizar su exposición aproximadamente de 30 a 40 minutos. Las personas que quieran plantear algunas interrogantes lo pueden hacer en el chat. Desde ya ofrezco disculpas si es que no vamos a poder resolver todas por cuestiones de tiempo, pero procuraremos que se trate de resolver pues lo que más se pueda, ¿no? Y como es de costumbre, pues vamos a realizar un sorteo de un libro. El libro se llama La prueba de indicios en el proceso judicial, del autor Luis Muñoz Sabaté, segunda edición. También le vamos a pedir al doctor Ronald Sanabria que esté presente para que vea que aquí no hay ningún favoritismo, todo es imparcial. Él mismo va a ver el sorteo y puede dar fe de que estamos cumpliendo pues, con los protocolos que hemos estado haciendo todos estos jueves. Bien, pues sin nada más que agregar, reitero a nombre de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, pues mi profundo agradecimiento al doctor Ronald Sanabria y le doy pues, la ponencia es toda suya, doctor. Bueno, pues en primer lugar manifestarles el honor de estar acá conectado con ustedes. Es un placer, no tanto como si estuviese allá en Ecuador con ustedes, no lo voy a negar, pero bueno, mientras tanto, mientras se puede, pues hacerlo por acá me llena de ilusión. El tema de la prueba ilícita es un tema que me ha acompañado en los últimos años y que de alguna manera fue mi entrada al mundo académico, al diálogo del mundo académico por la tesis de maestría y por el libro que Jordi Nieva tuvo a bien realizar el prólogo de ese libro y de alguna manera mi nombre se asocia con el tema de prueba ilícita. Incluso estoy desde ya trabajando en una segunda edición, así que pues me viene muy bien esta conferencia. Quiero agradecerle especialmente, pues, inicialmente a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y de forma concreta al profesor, al doctor Xavier Cuadros, que fue quien tuvo la deferencia de contactarme vía redes sociales y ofrecerme esta invitación. Así que, doctor, muy agradecido. Bien, eh, ¿qué voy a exponer? ¿Cómo voy a trabajar para hacer un orden? Primero es una pequeña introducción en donde quiero resaltar lo que está en juego con el tema de la regla de la prueba ilícita y su respectiva exclusión. Ya propiamente el primer bloque de mi charla será sobre lo que podríamos llamar una teoría general de la prueba ilícita, es decir, es una visión que no está pensada para un país determinado, sino que intenta reflejar de una manera abstracta, de una manera abarcadora, los fenómenos que en todos los países de Iberoamérica, al menos, que son los que de alguna manera comparten bueno, y de la cultura anglosajona, comparten una preocupación por la protección de los derechos humanos que se han presentado por este fenómeno de la prueba ilícita. En segundo lugar, ya en el segundo bloque de mi conferencia, quiero contarles de una manera descriptiva la experiencia colombiana. Eso de contarles lo hago con la clara intención de que ustedes puedan hacer derecho comparado mediante pues, un profesor, digamos, como yo, colombiano, que en cierta medida pues me he dedicado a analizar el fenómeno de prueba ilícita con mucho detenimiento. Entonces ustedes podrán, sobre todo con los estudiantes, podrán mirar puntos de encuentro o de desencuentro con lo que sucede en su país. Y finalmente quisiera hacer una especie de reflexión, de crítica, si se quiere, a una voz que está sonando mucho, una idea que está sonando mucho, y es que
la prueba ilícita eventualmente se podría admitir, ¿no? Ya lo escribió Jordi Nieva-Fenol, el gran profesor Jordi Nieva-Fenol, y lo dijo recientemente, bueno, recientemente no, ya hace algunos 3, 4 años en Chile, lo dijo el profesor Jordi Ferrer en una conferencia que se encuentra en YouTube. Y lo han dicho otras personas en algunos trabajos. Entonces, quiero hacer la pregunta, ¿admitir pluralista estaría bien? Y dar mi opinión al respecto. Y finalmente, pues unas conclusiones más a título de resumen, debido a que como no tengo o como no voy a utilizar diapositivas, entonces creo bien más que una conclusión, como una recapitulación de lo que para mí serían las principales ideas que para ese momento ya espero haber expuesto. Bien, cuento con 30, 40 minutos según lo que me dicen los organizadores y espero cumplir ese tiempo para dejar chance a resolver algunas inquietudes que ustedes tengan. Bueno, entonces vamos a empezar. Teoría general de la probabilistica. Cuando uno pretende una teoría general, hay un primer gran problema que es el problema de las palabras, ¿no? ¿Cuáles son las palabras más apropiadas para efectos de llamarle a los fenómenos, a la realidad que queremos describir. Con el tema de la prueba ilícita hay un problema enorme y es que se ha formado mediante casos. O sea, digamos, cuando uno habla del origen de la prueba ilícita, uno siempre se remonta a 1914, el caso Witt versus Estados Unidos. No quiere decir que sea un caso que no tenga antecedentes, los tiene, pero ese caso es especialmente paradigmático porque lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y porque lo dijo de una manera muy categórica. Dijo, se debe excluir una prueba obtenida con violación de un derecho, en este caso la intimidad. Y a partir de ahí, pues un conjunto de casos han venido sirviendo como desarrollo. Entonces, cuando algo nace de caso a caso, suele tener problemas de lenguaje. Yo siento que hay dos tipos de problemas. Un problema grave de sinonimia. Utilizamos muchísimas palabras como sinónimo. Yo les digo las que recuerdo en este momento. Prueba ilícita, prueba ilegal, prueba irregular, prueba inconstitucional, prueba inválida, etcétera. Hay un largo etcétera que uno puede conseguir en los libros. Y sobre la consecuencia del fenómeno, uno observa la inexistencia, la invalidez, la ineficacia, como llaman los italianos, la inutilizabilidad del elemento de conocimiento o la nulidad también. Entonces, digamos, esa es una sinonimia grave que hay que tratar de alguna manera seleccionar palabras para no tener tantas opciones. El problema de tener tantas opciones es que nos dificulta el conversar rápidamente, nos dificulta la comunicación. También hay un problema de polisemia. La polisemia hace referencia a que una palabra puede tener varios significados. Y la vaguedad también a veces cuando, por ejemplo, nos preguntamos sobre qué derechos, o mejor, ante qué derechos violados se generaría la aplicación de la regla de exclusión. Entonces, ahí habría eventualmente también una cuestión por analizar. Y quiero citar textualmente algunas reflexiones del profesor Claude Robsin, el gran profesor penalista, que la obra viene del 2002, al menos la primera traducción, pero recientemente hubo una segunda edición con traducción y las palabras son las mismas. Dice Robsin, a pesar de los esfuerzos intensivos de la literatura jurídica y de la jurisprudencia, todavía no se ha originado una teoría de prohibiciones probatorias generalmente reconocidas. Y aún no se ha impuesto una terminología uniforme en este difícil círculo de problemas. Y Manuel Miranda Strampes, que es en paz descanse, y hago esta conferencia en honor a él, también dice lo mismo en sus obras. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos ante esta problemática del lenguaje? Vamos a plantear una teoría general. Les decía un poco la base histórica. Cuando uno habla de base histórica, acá solamente un pincelazo para que los que quieran profundizar, uno tiene que ser consciente que hay dos grandes países que son importantes a nivel histórico y que hay que estudiar los dos si uno quiere realmente entender bien el fenómeno. Por un lado, Estados Unidos, que por supuesto toda la historia de la exclusionary rule, la regla de exclusión, la teoría del árbol ponzoñoso envenenado, que es una historia que al menos formalmente inicia en 1914 y pues hay por supuesto sentencias incluso muy recientes en donde Estados Unidos toma posiciones muy polémicas, la justicia estadounidense.
Si me piden una bibliografía sobre el tema, les recomendaría mucho una tesis doctoral del profesor, en este momento se me escapa el nombre, el profesor de tesis doctoral sobre prueba ilícita, escrita en español. Eh, Escúcheme, voy charlando cuando se me venga el nombre del autor, lo recomendaré. En todo caso, ahorita en las preguntas, mientras la formulan, yo busco mi biblioteca y les recomiendo el autor. Además, es una tesis doctoral que se encuentra fácilmente en internet. Es a mí, a nivel histórico, lo mejor que he leído en español. Bien, lo dejo ahí porque si no, no puedo continuar con la charla. Por el otro lado está la historia de Alemania, que la historia de Alemania se remonta a las llamadas prohibiciones probatorias en un gran libro del profesor Elbelin en 1903. Y si uno ve el libro, que el libro tiene una traducción reciente del profesor Cayambos, lo que hizo Belin fue algo sencillo, pero para la época pues muy interesante. Lo que hizo fue, bueno, decimos que el proceso penal tiene como intención alcanzar la verdad. Solemos repetir esa frase, dice él, pero quiero estudiar si la estructura del proceso realmente ayuda a la consecución de la verdad. Quiero identificar reglas que dificulten la consecución de la verdad. Y esas reglas que él identificó lo llamó prohibiciones probatorias. Son reglas jurídicas que de alguna manera obstaculizan el ejercicio de la búsqueda de la verdad. Pero, por ejemplo, guardar silencio, el derecho a no autoincriminarse, el derecho a guardar silencio no solamente del procesado, sino de sus familiares respecto del procesado o de entre ellos mismos, la prohibición de prueba de oficio en algunos sistemas judiciales. Todos estos vienen siendo ejemplos de prohibiciones probatorias, pero él lo que no nos resolvió, Belin, fue qué pasa cuando se infringen esas prohibiciones probatorias. Eso quedó, digamos, él no se metió en eso. Y por eso tal vez la historia de Estados Unidos es una historia más interesante, que nos llama más la atención, porque el sistema estadounidense se preocupó por qué hacer cuando se violan esas reglas prohibitivas para la consecución de la verdad, o que de alguna manera dificultan la consecución de la verdad. Y le colocó un nombre muy llamativo, la exclusionary rule, ¿no? La regla de exclusión. Bien, hay una frase muy famosa que se le atribuye al Tribunal Supremo Alemán en un fallo en 1960, aparece en los buenos libros de prueba ilícita, en donde dice, no es un fin del Código Procesal Penal conseguir la verdad a cualquier precio. Es un poco a partir de ahí se pone en duda la idea de que sí queremos conseguir la verdad, está bien, pero no de cualquier forma. Bien, hecho este repaso histórico muy rápidamente, empecemos ya propiamente con la teoría general. Es importante, sobre todo los estudiantes, que distingamos dos cosas diferentes. Una cosa es sobre qué recae la exclusión y cuándo recae, y cuándo, o sea, cuándo se activa la exclusión. Y otra cosa es la exclusión como una figura procesal, como una consecuencia jurídica procesal. Permítanme hacer rápidamente una analogía. Como hablamos teoría del delito, decimos el delito y la pena. El delito es el presupuesto para la aplicación de la pena y lo estudiamos normalmente por separado. Decimos el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y la pena, pues estudiamos la teoría de la pena, los fines de la pena, los tipos de pena en cada país, cómo se dosifica, etc. Y decimos, solamente aplicamos una pena cuando hay un delito. La pena es la consecuencia jurídica, el delito es el presupuesto para la aplicación de la consecuencia jurídica. Pues aquí también vale esa distinción. Lo que llamamos regla de exclusión es una consecuencia jurídica. Y lo que solemos llamar prueba ilícita, que es el nombre que por ahora voy a elegir, es un adjetivo, la palabra ilícita es un adjetivo que le atribuimos a una prueba, y cuando se lo atribuimos, lo que queremos decir es que es procedente la aplicación de la regla de exclusión, que se debe aplicar la regla de exclusión, que es un mandato normativo, que es un deber del sistema de justicia aplicar la respectiva regla. Entonces, hecha esa distinción, voy a proceder a analizar propiamente la consecuencia jurídica, es decir, la regla de exclusión como un efecto jurídico. Pregunta de parcial, como le digo a mis estudiantes de pregrado. ¿Cuáles son los efectos de la regla de exclusión cuando se aplica? Realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la consecuencia práctica? Yo, viendo el sistema colombiano y realizando derecho comparado cuando hice mi investigación para mi tesis de maestría, pues me di cuenta que en realidad los países tienen tres consecuencias. En su gran mayoría son
son las mismas. Lo que hice fue como categorizarlas, ¿no? Decir que son tres como para que entendamos bien el fenómeno. La primera consecuencia, doctor Xavier y todos los que me escuchan en este momento, es que es una prohibición, se genera una regla prohibitiva de admisión, es una prohibición de admisión. La idea es que la prueba ilícita o el elemento ilícito no debería ser decretado para que llegue a la audiencia de juicio oral, para que se practique la prueba. ¿Y por qué no queremos que se admita? ¿Por qué no queremos que se decrete y que se practique? No lo queremos porque generaría un efecto, y esto son palabras de Joan Pico y Junoy, que me gusta cómo lo dice, un efecto contaminante en el juzgador. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, una vez tenga conocimiento de esas llamadas que se debían excluir, de esas fotografías que se debían excluir, de esa historia clínica que se debía excluir, perdón, pues eso va a generar que el juzgador cognitivamente ya tiene esa información en su cognición, y por más que luego le digamos que no lo tenga en cuenta, difícilmente lo va a olvidar. Incluso inconscientemente o conscientemente, puede ser cualquiera de las dos, el juzgador va a intentar ingresar ese elemento, esa información al momento de la elaboración de la prueba. Bien, y esa es la razón por la cual yo, desde que comencé esta investigación, siempre he sugerido en el juicio de admisibilidad probatoria, en la etapa de solicitudes y decreto de prueba, debería permitirse una discusión seria, amplia, sobre la procedencia de la regla de exclusión. Y lo digo porque en Colombia en algún momento los jueces decían, no vamos a discutir mucho esto, no, esperemos el juicio y yo en el juicio verifico si lo que el abogado dice es cierto o no es cierto. Hoy en día la Corte Suprema de Justicia se percató de que esa discusión se debe dar en la fase preparatoria, en la audiencia preparatoria o la fase intermedia. Cada país tiene algunos nombres diferentes. Bien, esa sería la primera. ¿Qué sucede si el elemento de conocimiento por alguna razón se admite y se practica? Es decir, si el juzgador tiene contacto con la información del elemento de conocimiento ilícito. Eso es un problema que se puede resolver de varias maneras. Cada sistema jurídico podría decir diferentes cosas. Una, anulemos la actuación, anulemos y que se vuelva a hacer todo. Dos, una especie de impedimento. El juzgador conoció ese elemento de conocimiento, saquémoslo y que llegue otro juez de conocimiento. Podría ser. La tercera, que es la posición dominante, que es la que he observado en la mayoría de países, es la prohibición de valoración. Es decir, lo que se le asigna al juez una regla prohibitiva. El señor juez, usted al momento de tomar la decisión sobre la prueba de los hechos, usted no puede tener en cuenta, por supuesto, ese elemento de conocimiento ni la información que ese elemento de conocimiento otorga, ¿no? o da al proceso judicial. La pregunta inmediata es, pero profesor, usted nos acaba de decir del efecto contaminante. ¿No es un tanto ingenuo que el sistema jurídico trabaje como usted está sugiriendo, como usted dice que trabaja en una teoría general? Bueno, yo pensaría que en sistemas como el colombiano, que tienen una similitud en Iberoamérica actualmente, la respuesta es no creo que sea ingenuo. ¿Por qué? Porque la mayoría de sistemas actuales tienen deber de motivación, y la motivación va a ser el filtro que nos va a permitir revisar si el juzgador está utilizando o no la información del elemento ilícito, ya sea de forma expresa o de forma tácita. Dos, tenemos usualmente un sistema recursivo muy efectivo sobre la prueba de los hechos. Entonces tenemos apelaciones. Hoy en día la mayoría de países cuentan con la impugnación especial. Tenemos usualmente, sé que algunos países no, pero usualmente tenemos la casación sobre aspectos fácticos, lo que se suele llamar violación indirecta de la ley sustancial. Tenemos tutela o amparo, como se suele llamar en toda Latinoamérica, sobre errores en la prueba de los hechos. Entonces, todo ese sistema de recurso, de crítica a la decisión del juez de instancia, me parece que es idónea para efectos de que sea poco probable que en la condena o en la decisión judicial se tome en cuenta el elemento de conocimiento eventualmente ilícito. Insisto, si un sistema judicial no tiene un deber de motivación, no tiene un sistema recursivo serio, habría que pensar en otras posibilidades, ¿no? Que es lo que pasa en Estados Unidos.
En Estados Unidos recordemos que los jurados no motivan y que no se recurre, no se apela por cuestiones de prueba de los hechos. Se recurre es por tema de garantía. Por eso en Estados Unidos se anula, porque no podemos verificar qué pasaría si eliminado el elemento de conocimiento ilícito, cómo se resolvería la actuación. Y permítanme, acabo de hacer una aclaración nuevamente dirigida a estudiantes. Queriendo explicar muy bien la idea de la prohibición de valoración. Cuando termina la fase de práctica de prueba, un juzgador lo primero que tiene que hacer un juez es delimitar cuántas pruebas se practicaron. El juez dice se practicaron 10, ¿sí? Vamos a suponer que un abogado en el alegato de conclusión le dice, su señoría, de esas 10 hay 2 que son ilícitas. Usted debe excluirlas. Y el juez cuando va a fallar dice, tiene razón el abogado. De estas 10 hay 2 ilícitas. ¿Qué hace un juez según esto que estoy planteando? El juez debería, no tiene en cuenta esas 2 porque le está prohibido valorarlas y se queda con las 8. Y con las 8 las valora y tendrá que analizar si se desvirtúa o no la presunción de inocencia. Si se desvirtúa con las 8, pues puede condenar. Y si no, pues absuelve por presunción de inocencia. Bueno, o si no es que se probó la inocencia y por tal motivo absuelve por plena prueba. Podría también ser. Esa es la tercera opción. Bien, ojo. Además de esto, además de la prohibición de admisión y la prohibición de valoración, yo creo que la regla de exclusión también genera una prohibición de utilización. Eso es un nombre que le coloqué por la experiencia colombiana, pero lo podemos llamar de otra manera. ¿Qué es lo que quiero yo resaltar con esto? Que el elemento ilícito no sirve, permítanme la expresión un coloquial, no sirve para nada. No sirve para fundamentar medidas cautelares, no sirve para fundamentar detención preventiva, no sirve para refrescar memoria, para impugnar credibilidad, no sirve como prueba de referencia. En Colombia, si algún colombiano me está escuchando, porque sé que varios estuvieron interesados, no sirve para como testimonio adjunto. No tiene ninguna funcionalidad jurídica el elemento ilícito. Y por eso la idea de la ineficacia normativa o jurídica, pues es una buena expresión. Lo ineficaz es aquello que no sirve para lo cual está diseñado. La prueba sirve para llevar información y demostrar hechos. Entonces, si no tiene ineficacia, es que no va a servir para eso. ¿Listo? Entonces, concluyo, hago una conclusión parcial. La regla de exclusión tiene 3 tipos de consecuencias. Se prohíbe su admisión, se prohíbe su valoración y se prohíbe su utilización. Otras características que algunas en Colombia la Corte las ha avalado, en otras son sugerencias mías. Pero yo creo que así debe funcionar el sistema. Lo primero es que yo creo que la regla de exclusión debe operar a petición de parte, pero también de oficio. Yo no creo que un juzgador, bajo la lógica de un sistema acusatorio, si observa que un elemento se debe excluir, se abstenga de hacerlo porque nadie se lo ha pedido. Estamos acá, y ahorita lo diré más adelante, estamos acá protegiendo derechos fundamentales. Lo segundo es, y esto sí Colombia lo tiene muy claro, la Corte lo ha dicho, es que no opera el principio de convalidación o de preclusividad de los actos procesales. Normalmente en los procesos hay una etapa que es la etapa para alegar las exclusiones o para alegar la prueba ilícita. Eso es la pregunta que se ha hecho en Colombia es ¿qué pasa si el abogado no lo alega ahí, si lo alega después? ¿Será que se le puede alegar estos principios? La respuesta que ha dado nuestra jurisprudencia, y con eso estoy supuestamente totalmente de acuerdo, es que no, que el juez tiene que estudiar de fondo la petición probatoria que el abogado le hace. Se puede alegar en cualquier momento procesal, en juicio, en apelación, en casación, en tutela. Incluso hay un fallo en donde se permite, en donde el abogado lo alega en sede de revisión y en acción de revisión y la Corte lo estudia de fondo. No le da la razón, pero dice, bueno, vamos a estudiarlo porque por supuesto no se puede fundamentar un fallo condenatorio en elementos ilícitos. Bueno, ya decía que procede el amparo porque se viola derechos fundamentales. Otra característica y esto quiero resaltarlo, es sobre qué recae la regla de exclusión. Ya no cuándo, que son los presupuestos, que todavía no los he explicado, sino sobre qué recae. Y aquí me gusta mucho, a mí el que me dio más claridad cuando yo lo leí, yo dije, esto es por acá, lo hablo muy claro, es el profesor argentino Julio Mayer. Julio Mayer resalta la idea que, primero permítame decir sobre qué no recae. La regla de exclusión no afecta el tema de la prueba, no afecta los enunciados fácticos y sobre todo si algún fiscal me está escuchando, que ustedes tengan un elemento ilícito no quiere decir que el caso se ha perdido. No, puede hacer más actos de investigación eventualmente para corroborar,
con otros elementos de conocimiento el hecho jurídicamente relevante. Entonces, empiezo por ahí, no afecta los hechos, no afecta el enunciado fáctico. ¿Sobre qué recae entonces? Mire, ahí depende mucho de la cultura jurídica. Nuevamente las palabras, los abogados somos obsesionados con crear múltiples palabras para llamar a las cosas. Entonces, aquí hay una discusión. Si estamos en un sistema, una cultura continental europea, entonces diríamos sobre la fuente de prueba, sobre el medio de prueba, sobre la prueba en sí misma. Si estamos en una cultura más guiada por lo anglosajón, entonces sí, sobre una evidencia, elemento material probatorio o sobre una prueba. En realidad, de verdad, y esto Jordi Ferrer lo dice muy claramente, una prueba en sentido genérico de la palabra no es más que un elemento de conocimiento que nos transmite información. La prueba es un elemento material, un elemento de conocimiento que nos sirve para efectos de conocer la realidad porque nos da información sobre la realidad. Entonces, la regla de exclusión recae sobre eso, sobre ese elemento de conocimiento. Llámenlo como lo quieran llamar y cualquier tipo de naturaleza. Entonces, se excluye la entrevista, se excluye el informe pericial, se excluyen las fotografías, se excluye la evidencia física, se excluye si hay una evidencia representativa que viene siendo un documento representativo. Eso es lo que es susceptible de exclusión. Y finalmente, un aspecto que quiero también resaltar, y es que al menos por regla general, bajo una teoría general de la prueba ilícita, la regla de exclusión no afecta la validez del proceso. Y permítame repetirlo para que quede claro. La regla de exclusión no genera nulidades de la actuación procesal. Ustedes recordarán en sus clases más básicas de nulidades que el profesor siempre dice, la nulidad implica retrotraer la actuación y hay que volver a hacer los actos procesales, ¿no? Eso no lo hace la regla de exclusión. La regla de exclusión lo que hace es recaer solamente sobre el elemento de conocimiento. Ya dijimos lo que hace. Se inadmite, no se valora o no se utiliza. Pero la validez procesal continúa y no se afecta. Para que se entienda mucho mejor y no dejar dudas. ¿Cómo haría un juez para aplicar una regla de exclusión en segunda instancia? Ya en sede de segunda instancia. Si se aplica la teoría general, que es la que yo considero la válida o la correcta, la más correcta, el juez lo que tiene que hacer es, nuevamente, 10 pruebas practicadas. El juez dice, uy, voy a aplicar la regla de exclusión sobre una. La saca, no la puede valorar, se queda con las 9, dice, ¿será que las 9 son suficientes para mantener la condena a distancia? Si dice que sí, pues confirma. Si dice, no, las 9 no son suficientes porque la décima era muy importante, bueno, revoca y absuelve. No tiene por qué anular absolutamente nada. Insisto, esto al margen de que ustedes en su país tengan algo distinto, pero lo que yo he visto en marcos de derecho comparado es que mayoritariamente esa es la forma como funciona la regla de exclusión. Bueno, entonces, analizado lo que genera la regla de exclusión, voy a proceder ahora a cuándo se aplica la regla de exclusión. ¿Cuándo es procedente la regla de exclusión? Entonces, recuerden que estoy en una teoría general, ¿no? Lo primero que quiero decirles es que entre todos los nombres posibles, me parece que el nombre más apropiado es prueba ilícita. Profesor, ¿por qué ilícita? Bueno, la verdad, creo que por una cuestión de practicidad del lenguaje. Cuando hice ese barrido de textos, cuando escribí el libro de maestría y luego lo mejoré para hacer un libro, me di cuenta que la mayoría de autores utilizan el vocablo prueba ilícita. Es el más repetido. Jordi Ferrer hace poco tuvimos una conversación por Twitter y decía que no le parecía la expresión ilícita porque la expresión ilícita es referente a contrario a derecho. Lo ilícito es lo contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, claro, eso implicaría que fuera procedente la regla de exclusión por muchas razones, ¿no? Por infinitas razones, demasiadas, tantas como reglas jurídicas que afecten la actividad probatoria hubiese. Yo lo que le contesté es, pero nosotros somos los que le damos el significado a las palabras. La idea es qué es ilícito a nivel probatorio. Yo sé que ilícito a nivel de teoría general del derecho significa contrario a lo normado,
pero podemos delimitar el concepto y buscar un significado más acorde a lo que queremos proteger. Pero bueno, también insisto, y también soy consciente que la mayoría de países tienen una subclasificación. Yo ahorita les voy a contar la de mi país, cómo Colombia tiene regulado eso. Bueno, en todo caso me quedo con lo ilícito. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda aplicar la regla de exclusión? Yo creo que son 5 y los propongo. Pónganlos en duda, digan, profesor, creo que le hace falta este o creo que este sobra. Puede ser, pero al menos yo creo, y hasta donde he podido, nadie ha logrado que hacerme ver que me falta algo. Creo que siempre se requieren 5 cosas. Primero, lo primero es que debe ser un acto contrario al ordenamiento jurídico, en sentido general, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos actos de investigación que afectan derechos fundamentales. La interceptación telefónica, los registros de allanamiento, las búsquedas selectivas en base de datos. O sea, en últimas, eso nos afecta a nuestros derechos. Pero como si se hacen conforme al ordenamiento jurídico, pues son legales, son lícitos y no cabría la aplicación de la regla de exclusión. Lo primero es un acto contrario a derecho. Segundo elemento, la naturaleza de la contrariedad al derecho, o mejor, la naturaleza de la norma violada. Mi idea es que solamente procede regla de exclusión, como la expliqué, con las características que expliqué, repito. Por favor, no me lo confundan con la inadmisión, no me lo confundan con el rechazo, o sea, otras figuras que se pueden asemejar, pero no tienen las mismas características que la regla de exclusión. Para mí solamente opera cuando hay afectación de normas constitucionales que establecen derechos fundamentales. Dicho con otras palabras, la regla de exclusión busca proteger los derechos fundamentales en la actuación penal especialmente, pero también creo que en otras áreas, en otras especialidades. Tercer elemento, pues lo obvio, hay que identificar sobre qué va a recaer la regla de exclusión, qué elemento de conocimiento es el susceptible de exclusión. Y esto parece obvio, pero he visto muchas peticiones de abogados sin delimitar qué es lo que están pidiendo exclusión. Abogados defensores que dicen, el registro de allanamiento se hizo mal, y efectivamente se hizo mal, pero cuando van a pedir qué van a excluir, no lo dicen con claridad. Que se excluya todo, dicen los abogados. No, así no funciona. Tiene que puntualizar qué elementos de conocimiento considera que se van a excluir. Cuarto requisito es lo que yo llamo la relación de causalidad. Y aquí me meto algo que ya es muy conocido, en su momento fue muy interesante, pero ya es muy conocido, que es la idea de que no solamente se excluye lo que se derive directamente del acto ilícito, sino que todo aquello que se derive también de forma derivada o refleja, ¿no? Estados Unidos, que es un país que siempre tiene la costumbre de hablar en metáfora, lo denominó la teoría del árbol ponzoñoso envenenado, según el traductor. Creo que las dos traducciones están bien, aunque me han dicho que el término más técnico es ponzoñoso. Y en cambio en España lo llamaron la conexión de la antijuridicidad, un nombre un tanto más técnico, un nombre un poco más académico, pero la idea es la misma. La idea es que no solamente se excluye lo directo, sino también lo derivado. Entonces, digamos, ahí he visto varios nombres. Entonces, la prueba directa y la prueba derivada, refleja o también he visto indirecta. Nuevamente, son cosas de palabras. Yo prefiero llamar prueba directa y prueba derivada, ¿no? Pero la idea de la causalidad, y aquí me voy un poquito a los libros de derecho penal, pues la causalidad es natural. Entonces, es necesario que el juzgador verifique si la existencia del elemento de conocimiento se justifica naturalmente con el acto ilícito. Y en el caso de las derivadas, si la existencia del elemento derivado se justifica en razón de la prueba directa y a su vez la directa del acto ilícito. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, hay que hacer un juicio de causalidad y hay que justificarlo, señores jueces. Si algún juez me está escuchando o alguna persona que trabaja en un juzgado, si va a excluir una derivada, tiene que justificar por qué asegura que esa prueba derivada se deriva de la prueba directa. Bien, además de la causalidad, el quinto y último requisito es lo que yo denomino la relación de imputación, que tal vez eso no está tan claro en los libros que he leído, aunque hay una profesora española, Andrea Plancharel, creo que se pronuncia su apellido,
que fue la que me dio a mí como la idea, por decirlo así. Ya lo menciona, no lo profundiza tanto, pero sí lo menciona, la idea de que no solamente se trata de una causalidad natural entre acto ilícito y prueba, sino además hay que hacer una relación normativa de deber, como la imputación objetiva, ¿no? La atribución del resultado a la conducta, pues aquí también hay que hacer la atribución de la prueba a el acto ilícito. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué usted ve necesario hablar de imputación? Bueno, metámonos a un temita, al menos lo voy a mencionar y lo dejo a las preguntas, si las hay, si les interesa ese tema, a lo que la doctrina llama criterios exceptivos de aplicación de la regla de exclusión. Algunos también lo llaman criterios de ponderación de las reglas de exclusión. Estoy hablando de la fuente independiente, el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado, que son las más famosas, que en mi país, Colombia, están reguladas en el código 4, artículo 455 expresamente las establece, pero hay otras, la buena fe, la evidencia a favor del reo, la legitimación para pedir un elemento de conocimiento, para pedir la exclusión o para beneficiarse de la exclusión, el hallazgo casual, y eventualmente la ponderación, que me parece la más peligrosa, la ponderación hecha por el juez. No me parece una buena idea, pero sé que muchos las mencionan como un criterio exceptivo. Esos criterios, ¿qué es lo que hacen realmente? Lo que hacen los criterios o las llamadas excepciones es pasar la tijera, perdónenme la expresión, romper la causalidad o romper la imputación, el nexo de imputación o el nexo de causalidad. Algunos rompen el nexo de causalidad, otros rompen el nexo de imputación, eso dependiendo de lo que mira el criterio, de lo que analiza el criterio. Bien, perfecto. Con esto he terminado la teoría general, el primer bloque. Paso rápidamente a contar la experiencia colombiana. Nosotros en Colombia, la Corte Suprema de Justicia, basado también en algunos artículos del código, en la literalidad del código, ha construido dos categorías expresas, ya se las voy a mencionar, y otras dos categorías que, aunque no le ha puesto nombre, realmente existen. Yo les puse un nombre en el libro para explicar lo que pasa en Colombia. Entonces, voy a empezar de la más grave, por decirlo así, a la menos grave, ¿no? Son cuatro. Primera, la prueba ilícita cualificada. Segunda, la prueba ilícita. Tercera, la prueba ilegal. Y cuarta, la prueba irregular. Las dos del medio son las creadas expresamente con esos nombres por la jurisprudencia, basado en la ley, pero digamos, la jurisprudencia la resalta mucho. Las dos extremos también existen, digamos, también son figuras que los abogados conocemos, pero no tienen un nombre específico. Empiezo con la de arriba. La prueba ilícita cualificada es aquella que se obtiene violando graves derechos humanos. La Corte menciona tortura, desaparición forzada, tratos crueles, y dice así, delitos relacionados con los derechos humanos. Uno pensaría inmediatamente todos los delitos relacionados con Corte Penal Internacional. En todo caso, son delitos absolutamente graves. En ese caso, lo que hay que hacer es, ojo con esto, no solamente se excluye, sino que además de excluirse, se anula toda la actuación y se deben cambiar los funcionarios que trabaja o que adelantaron el caso. La Corte dice funcionarios. Uno podría discutir solamente los jueces, también los fiscales, pero es lo que dice la Corte. En Colombia, solamente que yo, hasta donde yo tengo en mis datos y en mis estudios, una vez la Corte Suprema de Justicia aplicó ese caso por allá en el año 2011, aplicó esa consecuencia. O sea, no es frecuente que se aplique esa idea. Ustedes, los que están conectados, dirán, pero profesor, usted nos dijo que la regla de exclusión no genera la nulidad del proceso. Sí, esa es la regla general, pero en los países suele haber siempre excepciones. Por ejemplo, en México hay una cosa que ellos llaman el efecto corruptor de la prueba ilícita, que solamente ahí se anula la actuación procesal. En Colombia tenemos los que le mencioné, que es
cuando se obtiene violando gravemente derechos humanos, ahí sí se anula la actuación. Bien, si les interesa el tema, les digo la sentencia C595, C591, escúchenme, C591 del año 2005, fue la sentencia. Ah, bueno, y esto lo crearon vía jurisprudencial la Corte Constitucional, no fue creado por la ley, fue la Corte la que creó esa categoría. Bien, prueba ilícita. La prueba ilícita, la definición de la Corte es aquella prueba que se obtiene o se produce en el proceso violando derechos fundamentales, violando la Constitución directamente. La prueba ilegal, ya no la ilícita, sino la ilegal, es aquella que se obtiene o se produce nuevamente, el mismo fenómeno, pero violando una regla legal con alcance al debido proceso. Y yo me pregunto, ¿el debido proceso no es también un derecho fundamental? O sea, en últimas, yo lo que sostengo en el libro es que esa distinción no tiene relevancia práctica y no tiene importancia teórica. No tiene relevancia práctica porque ambas excluyen, la ilegal y la ilícita. Y no tiene importancia teórica porque ambas tienen que ver con derechos fundamentales. Tal vez la única diferencia, a mis ojos, a mi visión, es que en la prueba ilegal hay que fundamentar por qué esa regla legal tiene alcance al debido proceso. Hay una carga argumentativa mayor, si me permiten decirlo. Pero de resto no veo ninguna distinción. Bien, y la prueba irregular, son aquellos, y esa categoría apúntenla porque creo que les puede servir para resolver problemas. La prueba irregular es cuando la prueba se obtiene o se produce violando una regla legal o administrativa, un acto administrativo, pero no alcanza a violar el debido proceso. O sea, es decir, esa regla no tiene esa potencia sustancial a afectar el debido proceso. Y ojo con esto, la prueba irregular no se excluye, la prueba irregular se valora. Y les cuento dos casos en donde la Corte lo ha llamado prueba irregular. Casos de cadena de custodia, doctor Xavier, cuando los policías judiciales infringen de alguna manera, violan la cadena de custodia o no la cumplen. Por ejemplo, la cadena de custodia en Colombia dice que ellos deben tomar fotografías cada acto relevante que hacen durante la inspección al lugar de los hechos. En muchas ocasiones, por la razón que sea, no toman tantas fotos, o la toman al final, ya cuando todo está listo, cuando todo está recolectado. Abogados han dicho, se está violando el acto administrativo que reguló la cadena de custodia y por tal motivo pido la exclusión. La Corte ha respondido, no, señores. Es un tema, es una violación a un acto administrativo, no lo negamos, pero es una irregularidad que no alcanza a afectar el debido proceso. ¿Por qué? Porque lo que afecta es la fiabilidad del elemento de conocimiento. Es un tema de valoración probatoria, no es un tema de protección de derechos. Y yo en principio estoy de acuerdo con esa posición. ¿Listo? Eso es lo que pasa en Colombia. Las características que les mencioné en la teoría general, todas son aplicables en Colombia. Aquí se puede alegar la regla de exclusión en segunda instancia, en casación, en tutela, y los jueces tienen que estudiarla de fondo. Un último problema antes ya de pasar a la tercera etapa, que es la etapa de donde quiero refutar en cierta medida la idea de que se admita prueba ilícita, es contarles que se ha presentado una discusión ya un poco zanjada, pero fue muy fuerte hace algunos años, en si el juez de control de garantías podía o no podía aplicar la regla de exclusión. Digamos, el código expresamente dice que el juez de conocimiento debe estudiar en la fase intermedia, en la fase preparatoria del juicio, los temas de exclusión. Entonces, digamos que ahí no hay problema. Pero muchos jueces de control de garantías se veían con ese inconveniente, sobre todo cuando tenían que decidir temas de detención preventiva o cuando tienen que decidir detención preventiva. Ustedes saben que la detención preventiva debe tener normalmente una base probatoria, se debe aportar algún tipo de evidencia para poder soportar la detención preventiva. Entonces los jueces, algunos fiscales llegaban con elementos de conocimiento que los abogados decían que estaban mal recolectados y que se debían excluir. Entonces muchos jueces de control de garantías dijeron, yo no puedo excluir porque no está dentro de mis funciones, dentro de mis competencias. Eso ya está superado hoy en Colombia. La idea que es mayoritaria en Colombia es esta. Los jueces de garantías sí excluyen, pueden excluir, es más, deben hacerlo,
porque la Constitución Política de Colombia dice, en el artículo 29, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. No dice ni con un juez sí, con un juez no, sino siempre se la anula. Entonces los jueces de garantías deben aplicarla. Lo que sucede es que su decisión es solamente para efectos de su decisión, o sea, la decisión de la exclusión solamente afecta a la decisión de él, no afecta a la decisión del juez de conocimiento posteriormente. Es lo que se puede, doctor Xavier, me dicen que se pixela mucho. No sé si usted me escucha bien. Sí, doctor, yo se lo escucho bien. Todo está Bien, bien. Bueno. bien, perfecto. Puede ser que sea un problema del origen del internet allá. Bueno, continúo. Eh, les decía, entonces, lo que hemos llegado a la conclusión en Colombia es que el juez sí puede, el de garantía sí puede excluir, pero su decisión no hace tránsito a cosa juzgada, más técnicamente. Los que les gusta el procesal saben a qué me refiero. No le es oponible al juez de conocimiento. Es un tema de no oponibilidad. ¿Listo? Eso quiere decir que no condiciona al juez de conocimiento. Puede ser que el juez de garantías no excluya y el juez sí excluye el de conocimiento, o a la inversa. Puede pasar perfectamente. Bien, ahora voy a la tercera parte de mi intervención y en la conclusión les voy a hacer también la reflexión sobre la introducción que omití. Bueno, ¿qué pasa? Que ustedes saben, estudiantes, que ahorita hay un movimiento que se ha denominado el movimiento del racionalismo, digamos, del paradigma racionalista de la prueba. Es un movimiento muy fuerte que no es nuevo, hay que decirlo, viene de los años 70 con el profesor William Twining, y a partir de William Twining, pues uno puede citar, el orden es este: William Twining, cabeza, Tarufo y Luigi Ferrajoli, y a partir de ahí hay una tercera generación, digamos, una tercera generación que entraría los Jordis, Ferrer, Nieva, Marina Gascón Avellán y otros, escúcheme, menciono esos tres, me pueden escapar algunos, y ahorita hay una generación ya de personas un tanto más jóvenes, ¿no? Digo, Carmen Vázquez, Víctor de Paula Ramos, Edgar Aguilera, bueno, y otros. Entonces, digamos que hay un conjunto de personas transgeneracionales que están pensando desde la óptica del paradigma racionalista. Bueno, también por supuesto debo citar a Larry Laudan, también como un autor. Lo que pasa es que cito a Tarufo y cito a Ferrajoli por ser continentalista, ¿no? De la continental europea. Larry Laudan pues es estadounidense. ¿Qué pasa con esto? Ellos se ponen lentes de epistemólogos. O sea, ellos se preocupan porque el proceso judicial produzca mucho y buen conocimiento. Ellos dicen que la verdad es necesaria para la justicia de la decisión. Y si queremos verdad, la única forma de alcanzarla es produciendo mucho y buen conocimiento. Conocimiento en cantidad y de calidad. Entonces se ponen los lentes de epistemólogos y lo miran todo con esa idea de producir más y mejor conocimiento. Y con esos lentes, doctor Xavier, han sugerido esto, que cuando un elemento ilícito sea fiable, o sea, que la ilicitud no afecte su fiabilidad, lo que se debe hacer es admitir el elemento de conocimiento. O sea, básicamente, quitar la regla de exclusión, porque la regla de exclusión lo que hace es excluir elementos fiables y pertinentes. Por eso es una figura que nos aleja de la verdad, se suele decir tradicionalmente. ¿En qué se basan estos grandes profesores para sostener esta idea? Hay varias razones, pero hay una que me parece muy llamativa a mí, y es la falta de necesidad de la regla de exclusión. O sea, lo que dicen es, bueno, si un policía hace algo malo, pues juzguémoslo disciplinariamente y penalmente. O sea, si se puso a escuchar una llamada, si entró a una casa sin permiso, pues hay varios delitos y disciplinariamente podríamos juzgarlo. ¿Para qué excluir? Digamos, como una falta de necesidad de la exclusión.
Ferrer, perdón, también dice que el fin disuasivo de la regla de exclusión, que es disuadir a futuro a los policías de que no cometan estos actos, es un fin que se podría alcanzar también con la pena o con la sanción disciplinaria. Como que lo pone uno a pensar, para ser franco. Yo cuando la primera vez que lo escuché, bueno, no me parece para nada descabellado. Es una idea fuerte, bien consolidada. Impopular, pero bien consolidada. Pero no puedo estar de acuerdo. Y aquí cito expresamente a Marina Gascón Avellán. Marina Gascón Avellán dice algo, basándose en Ferrajoli, que los sistemas de corte democrático, de corte social democrático, lo que hacen es establecer un estándar de protección de los derechos. Y podríamos subir el estándar o bajar el estándar. Coloco un ejemplo. Los controles judiciales a los actos de investigación. No sé en Ecuador realmente, porque Ecuador es un país que tengo, pero a partir de hoy yo creo que ya tengo los amigos suficientes, pero es un país que no he hecho derecho comparado con los temas que yo estudio, pero a partir, insisto, ya tengo a Xavier y algunos que se han contactado para poder buscar bibliografía de calidad y jurisprudencia, etcétera. No sé qué pasa allá, pero lo que aquí nos sucede en países como Colombia, eh, digamos, lo que pasa aquí es que los actos de investigación que violan derechos fundamentales tienen que someterse a un control previo por parte de un juez y el juez los autoriza y luego cuando se hacen hay un control posterior para que el juez verifique que el acto de investigación se sometió a la autorización que él dio. ¿Eso qué es? Eso es un estándar de protección, porque alguien podrá decir, pero doctor Ronald, el fiscal también es un servidor público, el ente instructor, ¿por qué no se lo dejamos que lo haga libremente? Y si se equivoca, pues lo castigamos. Pero los estándares de protección los subimos y decimos que un juez tiene que controlar ese acto de investigación. Yo lo que creo es que la regla de exclusión se justifica por eso, es un estándar de protección. Queremos proteger tanto los derechos fundamentales que decimos nada que se derive de la violación de un derecho fundamental es válido normativamente hablando. No lo queremos así. Y eso, insisto, lo que hace no es solamente proteger los derechos, porque a veces se entiende, es pura impunidad, los derechos de los delincuentes. Protege todos nuestros derechos, de todos nosotros, porque el mensaje que le mandamos a la policía, a los fiscales es, señores, hagan las cosas bien, porque si las hacen mal, su trabajo no va a servir para nada. Y yo creo que es un estándar de protección que se debe defender en los estados modernos. Tocaron, y eso es una señal que que debo terminar, no es broma, timbraron esto, pero quedo al servicio de las preguntas. Xavier. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su intervención, realmente excelente. Solamente quisiera agregar algo a lo que usted acaba de exponer. En nuestro país, al menos en nivel de sentencias, realmente no ha desarrollado bastante el tema de la prueba ilícita. De hecho, no tenemos todavía un criterio jurisprudencial en la que se aborda diferencias entre, por ejemplo, prueba ilícita, prueba ilegal, prueba irregular. Yo he tenido la oportunidad de leer bastantes artículos de universidades de Colombia, y uno de mis favoritos es uno del autor Yesid Echeverry Enciso, de la Universidad de Cali, en la cual cita un sinnúmero de sentencias de Corte Constitucional de Colombia, en la que hace la diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal. Básicamente, en resumidas cuentas, ilícita es la que en contravención con derechos fundamentales, la Constitución, y la ilegal, pues la que contraviene el ordenamiento jurídico, eh, básicamente procesal, ¿no? Eh, lo que sí me llamó la atención, y quería aprovechar el espacio para preguntarle, como si fuera un espectador más, así como un estudiante. En este artículo se hace referencia a excepciones a las reglas de exclusión de la prueba, y se mencionan tres doctrinas: la doctrina de la atenuación, el descubrimiento inevitable
y la doctrina del acto de voluntad libre. Quisiera saber, doctor, si antes que nada usted está de acuerdo con estas excepciones que plantea o la doctrina, porque eso es más doctrinario, según veo yo. Y segundo, si es que usted está de acuerdo o usted ha tenido la oportunidad de ver algún caso en la que se haya aplicado estas excepciones a la exclusión probatoria o de la prueba ilícita. Xavier, qué pena, voy a hacer una pequeña interrupción. Es que siguen tocando y mi perro está ladrando. Voy a solucionar eso y ya vuelvo. Escuché la pregunta atentamente, ya la respondo. Me demoro un Sí, par no de hay minutos. problema. Ya ven. No hay problema, no hay problema. Bueno, aprovecharé para, me está haciendo una pregunta a mí, aunque no soy el ponente, pero bueno, el autor y nombre del artículo que indicaste. Sí, ya lo voy a indicar. El autor, lo voy a poner mejor en el chat para que tengan en cuenta, ¿no? Es más, aprovecharé y en mis redes sociales voy a poner el link del artículo que yo lo utilizo bastante en clases, de la Universidad de Cali, Colombia. El autor es Jesse Echeverry Enciso. El artículo ya se llama, lo voy a poner aquí, el artículo se llama Legalidad de la prueba y la exclusión. Igual voy a ponerlo en mi Twitter para las personas que quieran ver el artículo, que es muy bueno, muy didáctico y no es extenso, realmente es muy bueno. Sí, doctor. Bueno, listo, qué pena la interrupción. Bien, respondo No la pregunta, digamos, con una pequeña tema introductorio. Contar la historia en Colombia de esos criterios. Esos criterios tienen origen estadounidense. Colombia, antes de la entrada en vigencia de nuestro Código Procesal Penal, que data del 2004, alguna sentencia en el año 2002 los había mencionado como una obiter dicta, como un dicho de paso, ¿no? Y ya, digamos, en Colombia nadie hablaba de eso, nadie comentaba el tema, nadie hablaba. Cuando la ley 906 de 2004 fue un código que en la comisión redactora estuvieron muchas personas formadas en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y cuando se creó el código, en el artículo 455, Xavier y todos, expresamente se dispuso los tres criterios: vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Correcto, doctor Pedro Bonilla, gracias. La SU 159 del 2002 fue la sentencia en donde el famoso caso colombiano, en donde se mencionan en obiter dicta los criterios, como criterios atenuadores de la regla, pero fue una mención como aquel que escribe un libro, ¿no? Mire, y en tal país ya se habla de esto. La 906 lo regula legalmente y con un problema grave, y que dice, y los demás que establezca la ley, deja una cláusula abierta. Esa norma la demandaron apenas entra en vigencia y la conoció la Corte Constitucional en la sentencia C-591 del año 2005, que es una sentencia que hay que leer y releer los colombianos para entender qué es la regla de exclusión. Y la Corte consideró que era libertad del legislador crear los criterios a nivel legal, que no es un tema que es propiamente inconstitucional. Y sobre la expresión y los demás que establezca la ley, pues dice la Corte que es una cláusula abierta y que deja la posibilidad que la ley aumente los criterios. Un magistrado salvó voto, Alfredo Beltrán Sierra, y a mí el salvamento de voto me parece muy bien redactado. Y él lo que dice es, yo no estoy de acuerdo con los criterios, pero si hay algo que me parece muy grave, es que dejen una cláusula abierta para efectos de una figura que está consagrada en la Constitución. ¿Listo? Bien, esa es como la historia. Nosotros en Colombia tenemos base legal y eso usualmente cuando he ido a México, a Chile o ahora con ustedes, usualmente nos envidian a nosotros porque al menos nosotros fue un juicio del legislador.
no fue que un juez se lo inventó o algo por el estilo. Bien, ahora sobre mi posición sobre los criterios. Em, a mí lo que, digamos, lo primero que quiero decir es que no estoy de acuerdo con la ponderación en cada caso por los jueces. Me parece que ese ponderómetro sobre la regla de exclusión, dependiendo de la gravedad del caso, es un grave boquete de subjetividad para la toma de la decisión y para efectos de la protección de derechos fundamentales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en qué criterios sí son aplicables, ya no ponderación en sentido amplio de la palabra, sino criterios puntuales que, claro, intentan hacer un ejercicio de ponderación, pero en abstracto, no en cada caso particular. Y mirar cuáles realmente debemos permitir. Eso cuando digamos, analicemos, me refiero al legislador, ¿no? Por supuesto, son ellos los que llamamos a hacer ese juicio. Sobre los tres, hay uno que no es para nada polémico, que es la fuente independiente. Es una ruptura de la causalidad. Una fuente independiente lo que dice es que la prueba se explica por un acto lícito, que la prueba causalmente se debe a otro acto jurídico que respeta derechos fundamentales. Así que yo ahí no veo ningún inconveniente. ¿Qué pasa con los otros dos? El gran problema es que no sabemos a ciencia cierta cómo evaluar el vínculo atenuado y cómo evaluar el descubrimiento inevitable. El vínculo atenuado lo que hace es decirle a las personas, señores, si hay como una causalidad entre la prueba y el acto ilícito, digamos como que si hay una cadena, pero esa cadena es tan tenue, o sea, se ha diluido tanto que no vale la pena excluir. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo evaluar la intensidad o la atenuación de ese vínculo, de esa cadena? Yo creo que es importante que se diga eso, por la jurisprudencia o ojalá por la ley también. Lo que yo hice en el libro, Xavier, yo dije, bueno, en Colombia nadie dice nada sobre esto, porque en ese momento no lo digo, digamos, exagerando. Cuando el libro se publicó en el 2008, 2018, 2019, todo el mundo mencionaba el vínculo atenuado y lo definía, pero nadie enseñaba o se atrevía a sugerir cómo evaluar el vínculo. Y yo tampoco lo hice realmente. Yo lo que hice fue, pues vámonos a los que tienen la experiencia. Pues miré bibliografía en Estados Unidos y en Puerto Rico directa, miré sentencias para yo decir, bueno, allá cómo están evaluando el vínculo. Y pues lo mencioné en los libros, lo mencioné en el libro. Entonces, ¿cuáles son los criterios para evaluar el vínculo? El tiempo transcurrido, la cantidad de actos de investigación y de elementos de conocimiento encontrados, la diversidad de medios de conocimiento. Entonces, si una es por ejemplo, una es una evidencia física, el otro es un documento, el otro es una declaración jurada, un testimonio. Y si son diferentes de naturaleza, eso ayuda a evaluar, a diluir el vínculo. Y finalmente, el cuarto que encontré es la gravedad del acto ilícito. Una cosa es que se haya hecho un control posterior 20 minutos después o un día después del que se debía, y otra cosa es una interceptación telefónica ilegal. O sea, me parece que en términos de gravedad, las dos son graves, pero la segunda es mucho más grave que la primera. Sobre el descubrimiento inevitable, el grave problema del descubrimiento inevitable es que es un juicio contrafáctico, es un juicio de los hubiese. ¿Qué hubiese pasado si el policía no hubiese amenazado al capturado con judicializar a la mamá para pedirle la información? ¿Qué hubiese pasado si el capturado no hubiese dado la información acerca de dónde estaba la droga? ¿Será que la justicia hubiese encontrado de igual manera los objetos? Entonces, todos los hubiese, que es lo que genera mucha ansiedad en los seres humanos, ¿no? Todos los hubiese son son conjeturas. Entonces, me parece, Xavier, que es muy subjetivo el descubrimiento inevitable. Me parece Ahora, cuando uno cuenta el caso con el que nació, uno dice, uy, pero mire el caso, ¿no? Es que los casos son los que lo ponen a prueba y lo voy a contar rápidamente para dejar ahí, para responder un par de preguntas más. El caso era un caso de una niña desaparecida. Lo que hizo la policía estadounidense fue buscar quién fue la última persona
con la que se vio a la niña y en dónde se vio a la niña. Identifican a esa persona. Lo que hacen es ordenan un plan búsqueda en la zona en donde se vio por última vez a la niña y se buscan datos de la persona con la que estaba. Esa persona tenía antecedentes por violencia intrafamiliar e incluso tenía una denuncia por temas sexuales. La policía, como fue un caso muy sonado en la zona, la policía con eso, el fiscal busca orden de captura. Van y lo capturan. Cuando lo capturan, cuando lo traían para la estación de policía, para lugares donde se iba a procesar, pues los policías empiezan a presionarlo. Diga dónde está la niña, si no, pena de muerte. Diga y nosotros lo ayudamos. Empiezan básicamente a una presión que puede ser perfectamente una tortura psicológica. Y el señor termina diciendo, sí, la niña yo la llevé y está en tal lugar. Van a ese lugar que es dentro del plan, ya estaba plan búsqueda, ¿no? Ya estaba la zona delimitada y la niña la encuentran allí, sin vida y con signos indicativos de acceso carnal violento. Acto ilícito, es evidente que había un acto ilícito. Violación a todos los derechos de una persona capturada, sin abogado, sin información, etc. Relación causal, toda, porque la evidencia se encontró gracias a la información que él dio, se encontró muy rápido. Pero la justicia estadounidense dijo, nosotros de igual manera íbamos a encontrar el cuerpo porque ya teníamos el plan búsqueda ordenado. Estábamos a nada de encontrarlo. Una vez encontremos el cuerpo, ahí estaba la sangre de él, había semen de él, y podríamos hacer con ADN el cotejo y íbamos a encontrar prueba para condenarlo. Fíjense el razonamiento. El razonamiento, ya uno ve el caso y uno dice, bueno, no es descabellado lo que están diciendo. La idea, el mensaje de la justicia estadounidense es, ahí no se justifica excluir, porque la evidencia sí o sí se iba a encontrar. Pero cuando uno dice sí o sí, hay un juicio de subjetividad muy grande y que hay que tener cuidado con él. ¿Cómo minimizarlo? A mi entender, exigir motivación de los jueces, exigir vía recursiva para que puedan evaluar esa probabilidad de encontrarse pese o quitando, haciendo el juicio contrafáctico de la obtención de la evidencia. Ahora, Xavier, ya para finalizar, ¿estoy de acuerdo o en desacuerdo? Yo pienso que lo más importante es que tenga base legal. No me gusta que se saquen de la manga criterios, me parece peligroso. Si se sacan de la manga criterios, de los tres, en el que yo me siento que hay un riesgo de subjetividad enorme, es en el descubrimiento inevitable. Los otros dos, el vínculo atenuado y la fuente dependiente, me parece que son razonables, me parece que tienen sentido. Esa es mi respuesta. Listo, doctor, muchas gracias. Vamos a tener una pregunta más. El señor Pedro Bonilla pregunta lo siguiente. Una entrevista forense a una menor de edad en Colombia que no se hizo con defensor de familia debe pedirse exclusión, atendiendo que esa entrevista no es prueba, sino que sirve para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Bueno, muy buena pregunta, Pedro. Creo que si esa es la persona que estoy pensando, hemos interactuado mucho por Twitter. Muy buena pregunta. Lo primero es que sí es susceptible, empiezo por lo segundo y luego por lo primero. Es susceptible de exclusión, claro. Aunque no tiene vocación probatoria la entrevista, sí tiene un uso, como usted lo menciona, para refrescar memoria, impugnar credibilidad, eventualmente una prueba de referencia, porque en Colombia las causas de prueba de referencia, entre otras, cuando la víctima es un menor de edad de temas sexuales, se permite la incorporación, etcétera. Entonces, digamos, sí se puede pedir la exclusión y la judicatura tiene que resolverla. Sobre ya lo primero, que sería la base, ¿será que el hecho de que un defensor de familia no se encuentre o no esté en la entrevista como lo ordena el Código de la Infancia y la Adolescencia, porque es una regla legal, no la estamos inventando, generaría regla de exclusión? Yo tiendo a pensar, Pedro, que no. Tiendo a pensar que eso per se no es la violación de ningún derecho fundamental. Creo que la presencia del defensor de familia tiene mucho que ver con el cuidar proteger al menor de presiones indebidas por parte de los sujetos. Sí, digamos, su función es esa. Su función es, los menores, la psicología ha dicho que los menores tienen un gran problema y es que son fácilmente sugestionables. Y los podemos sugestionar a los menores consciente o inconscientemente, ¿no? A veces no es que los funcionarios estén siendo malos funcionarios, corruptos o que quieran culpar a alguien como sea, sino que
inconscientemente hacemos señales de ese es verdad, le colocamos ese verdad, y el menor entonces pues se deja sugestionar y dice, sí, ese es. Entonces, la existencia del defensor de familia en últimas está pensada para cuidar la fiabilidad del elemento de conocimiento. Ahora, Pedro, esta posición que yo estoy diciendo no quiere decir que no sea grave, que no sea el defensor de familia. Yo como defensor, si soy el litigante en un caso así, yo pediría la exclusión, le digo. O sea, le estoy respondiendo como profesor, ¿no? Pero ya como defensor, yo la pediría porque me parece razonable pedirla. Pero si no la logro, yo lo que haría es poner en duda la fiabilidad de la información que está allí por la falta de un tercero sin ningún interés, que es el defensor de familia. Y creo que es un argumento que tendría que restarle fiabilidad a esa información. Fiabilidad en todo el sentido de la palabra, incluso para impugnarlo, refrescar memoria, uno tendría que advertirle al juez de que esa omisión afecta la calidad de la información que reposa en esa entrevista. Buena pregunta. Listo, doctor. Si tiene un tiempo más por alguna pregunta más. Con mucho gusto, sí, una más. Con mucho gusto. Edwin Solórzano, quien justamente es mi estudiante, le pregunta lo siguiente. ¿Qué sucede cuando una prueba es ilícita, es decir, obtenida violando derechos fundamentales, pero en un ejercicio de ponderación de derechos, esa prueba estaría protegiendo o asegurando derechos de más alto nivel que los afectados? Bueno, la prueba en general, buena pregunta también, difícil, y es una prueba, es la pregunta, digamos, que nos da vuelta a la cabeza a todos los que trabajamos en estos temas. La prueba siempre está amparada y protegida por un derecho fundamental, que es el derecho a la prueba, que hace parte del debido proceso. Digamos, tiene un rango constitucional la idea de que se admitan pruebas relevantes y fiables al proceso. Repito lo que estoy diciendo. Hoy en día la mayoría de países reconocen que las personas tienen el derecho fundamental a pedir y a que se le tengan en cuenta pruebas relevantes relacionadas con el proceso y fiables que tengan capacidad demostrativa en la decisión judicial que va a resolver su asunto. El problema está especialmente cuando se nos presentan estos casos. Si excluimos, tenemos que absolver. Si no excluimos, tenemos prueba para condenar. Repito, los casos duros es cuando se presenta el caso en donde si excluimos, absolvemos. Si no excluimos, tenemos prueba para condenar. Y se vuelve aún más difícil cuando las víctimas tienen derechos reforzados. Estoy hablando de política de género, perspectiva de género, estoy hablando de menores, estoy hablando de grupos protegidos de especial protección, adultos, ancianos, estoy pensando en comunidades indígenas, por ejemplo. Entonces, claro, cuando ya no solamente es, sí, grupos vulnerables, Richard, gracias, podríamos llamarlo así, ya no solamente es que generaríamos impunidad, pese a que con la prueba podríamos condenar, sino que generaríamos una afectación a un grupo vulnerable. Yo mi posición es que no, insisto, no está bien que le dejemos esa labor de ponderación al juez en concreto. Creo que debemos preocuparnos por eso en abstracto, construyendo criterios como el vínculo atenuado, como la fuente independiente, como el descubrimiento inevitable. Eso está bien que lo hagamos, porque yo entiendo que hay un choque de cuestiones constitucionales, no hay que negarlo. Y cuando hay un choque, pues tenemos que buscar soluciones. Pero la solución en concreto me parece muy peligrosa y la critico. Además, porque usualmente las normas que fundamentan la regla de exclusión son imperativas, ¿no? Es nula de pleno derecho a la prueba obtenida del debido proceso. Pareciera que no permite un margen de maniobrabilidad. Y el margen de maniobrabilidad que debe permitir será el que el legislador autorice. Claro, no le voy a negar, me pone a pensar, no le voy a negar que cuando en concreto absolvemos a ese sujeto, hay una afectación de derechos
a las víctimas. Es evidente que la hay, pero creo que ahí el sistema en general gana. El sistema en general gana la garantía de los derechos fundamentales, o mejor, el nivel de protección de garantía de los derechos fundamentales se mantuvo, y eso en términos generales creo que le hace bien al sistema judicial. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a proceder con el sorteo para que todo sea transparente. Vamos a sortear el libro La prueba de indicios en el proceso judicial del autor Muñoz Sabaté, segunda edición. Paul, para que por favor nos ayudes con el respectivo sorteo. Claro, doctor. Somos 66 personas, ¿verdad? Las que están conectadas como participantes. Claro, tienes que excluir los 4 que estamos como, como ponentes, ¿no? Ganó el número 36. Ok, vamos a ver a quién le correspondió. Bueno, solamente para aprovechar, sí quisiera mencionar pues, que el doctor Ronald Sanabria pues, es autor del libro Prueba ilícita, regla de exclusión y criterios de admisibilidad probatoria. Para los interesados que quieran adquirir el libro, yo en lo personal ya hice contacto con la editorial y estoy esperando que me responda para que pueda proveer el libro. Y también... Xavier, sí, perdón, lo interrumpo. Sí, ¿Sí? yo sé que la Universidad Libre, la universidad que pues, auspició la producción del libro, tiene algunos ejemplares y yo lo podría conseguir a un precio menor. Si, Ah, ya. si ustedes se interesan, me pueden decir la cantidad. Yo pregunto si están y yo me encargo el envío. Digamos, Ah, ya. yo hago la gestión. Avisa, Listo, no doctor. hablamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Justamente Eh, para la universidad. Paul, ¿me ibas a decir algo? Doctor, sí, la señorita Isela Ordóñez Muñoz. A ver. Isela Ordóñez. A ver, por favor, para que haga Claro, constancia que está aquí. Si tienen que no, decir presentes. si no da prueba de que está aquí, continuamos. Parece que sí está. Dice hola. Bueno, sí, parece que sí está bien. Entonces, felicidades. A ver, están pidiendo que haga una constancia. Paul, ¿puedes ponerla como anfitriona o anfitriona para? Sí, justamente ya la hice panelista, pero no sé, no acepta, no sé por qué. A ver, Isela, por favor, para que nos ayudes. ¿No? Vamos a tener que hacer otro sorteo entonces. Eh, sí, yo se la autoricé en ser panelista. No, no sé. Doctor Benavides, ¿está por ahí? ¿Qué decisión tomamos? No sé si el doctor esté conectado ahorita. Bueno, no, ahí está Isela, ahí se está conectando. Isela, necesitamos tu correo electrónico, por favor, también, para comunicarnos. Usted no la conoce, ¿verdad, doctor Javier? No, no la conozco, pero ahí está. Listo. Mucho gusto, Isela. Felicidades por el libro. Vamos a contactarla en la entrega del libro por correo electrónico, ¿sí? Felicidades. ¿Podría dejar su correo electrónico por el chat, por favor? Para contactarme con usted. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Bien, simplemente ya para culminar, reitero mi agradecimiento al doctor Ronald Sanabria por habernos acompañado el día de hoy, a todos los que nos han acompañado, y simplemente indicar que la próxima semana nos va a acompañar la doctora Valentina Rivadavia, jueza de Uruguay,
y nos va a hablar sobre la prueba documental, ¿sí? Por favor, para que nos sigan en nuestras redes sociales para las inscripciones correspondientes. Doctor Ronald, no sé si quiere decir algo para cerrar, unas últimas palabras. No, un gusto enorme. Espero tener otra oportunidad, sobre todo para un mayor diálogo, no tanto para exponer, sino para que ustedes me cuenten qué ha pasado en Ecuador, las discusiones. Seguramente se dará. Nada, y un gusto. Esos temas son muy importantes para el sistema de justicia. Por ahí los seguimos hablando por redes sociales, como por la red que donde me conocí al doctor Xavier, pues Twitter, que es donde más me muevo, por ahí me pueden conseguir rápidamente. Y hasta una próxima ocasión. Bueno. Listo, doctor. Felicitaciones por su intervención muy excelente. Muy bien. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.